Mi mujer soltó la bomba sin anestesia, con esa frialdad de quien cree que está dándote una lección de vida. He vendido tu viejo Pegaso por 50.000 euros. Su familia, mi propia sangre, lo celebró como si fuera la jugada maestra del siglo, el gran golpe financiero de la década. Vamos a celebrarlo con una buena cena, nos lo hemos ganado, añadió ella con una sonrisa radiante. Yo me quedé callado, de piedra, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. Poco después, mientras ellos brindaban con aire triunfal, llamó el dueño del concesionario de clásicos, gritando por encima de un ruido de sirenas. Pablo. ¿Qué has hecho? ¿Por qué está aquí la policía científica preguntando por el número de bastidor? Me alegra teneros aquí para contar esto. Seguid mi historia hasta el fondo, porque lo que empieza como una traición familiar acaba en algo mucho más oscuro. Y por favor, decime desde qué ciudad me leéis, necesito saber hasta dónde llega este relato de un hombre que se volvió invisible en su propia casa. Me quedé mirando mi garaje vacío en las afueras de Madrid. El espacio, que durante décadas olió a aceite, metal y esfuerzo, ahora parecía una tumba profanada. Solo quedaba una mancha de aceite en el suelo de hormigón, una marca oscura y persistente, la única prueba de que mi Pegaso Z-102 de 1953, la joya de la ingeniería española, había existido alguna vez bajo este techo. Me temblaban las manos de una forma que no podía controlar mientras me aferraba al marco de la puerta, intentando procesar lo que Melissa me acababa de soltar con tanta indiferencia, como quien vende un mueble viejo de IKEA. Lo he vendido esta mañana, mientras estabas en la revisión del médico, anunció a mis espaldas, moviéndose por la casa con ese tono de superioridad moral que usaba cuando creía haber tomado una decisión ejecutiva brillante para el bien de la familia. Me di la vuelta muy despacio, sintiendo cada una de mis articulaciones de 70 años protestar contra el movimiento, y miré a la mujer con la que llevaba casado 38 años. Estaba allí, en el umbral de la cocina, de brazos cruzados, con esa sonrisa de satisfacción que solo tienen los que ignoran la magnitud de su propia ignorancia. Detrás de ella, vi a nuestro hijo Miguel intercambiando miradas de aprobación con su mujer, Juana. Parecían cómplices de un rescate, como si hubieran liberado a un rehén. «Has vendido mi Pegaso». Las palabras salieron de mi boca apenas en un susurro quebrado. Sentí como si alguien me hubiera estrujado el corazón con un guante de hierro. «Oh, Pablo, no empieces con el drama», Melissa agitó la mano restándole importancia, como si espantara una mosca. Solo estaba ahí cogiendo polvo y ocupando un sitio que necesito para el equipo de jardín. ¿Cuándo fue la última vez que lo sacaste? ¿Hace un año? 2. Ese coche era un anacronismo. Miguel dio un paso adelante y me puso la mano en el hombro con ese aire paternalista y condescendiente que me ponía los pelos de punta. Me trataba como a un niño que no sabe gestionar su paga. Papá, mamá te ha hecho un favor inmenso. Tienes 70 años, ya no estás para pelearte con una dirección mecánica y un cambio de marchas que parece un rompecabezas. No necesitas andar por ahí con un trasto viejo que traga gasolina como un transatlántico y que no tiene ni dirección asistida. Piensa solo en lo que te vas a ahorrar en el seguro de clásico y en los recambios que traías de contrabando casi. Juana asintió entusiasmada mientras acunaba a nuestro nieto, el pequeño Tommy, que apenas tiene 18 meses. Además, suegro, 50.000 euros es una pequeña fortuna. Podrías comprarte algo práctico, un híbrido moderno con 5 estrellas de seguridad y etiqueta eco para entrar al centro de Madrid sin problemas. Algo que no te deje tirado en la A6 cada vez que hace calor. Quise gritar. Quise decirles que no tenían ni la más remota idea de lo que habían hecho. Que ese coche no era un trasto, sino un milagro de Wilfredo Ricard, una pieza de la historia de España que superó a Ferrari en su época. Quise decirles que ese motor V8 era el latido de mi propia juventud. Pero cuando abrí la boca, la rabia y el dolor se convirtieron en un nudo seco. Las palabras se me atascaron en la garganta,
como siempre que intentaba explicar algo que requiriera un mínimo de sensibilidad a esta familia. Vamos a ir a cenar al asador nuevo del centro para celebrarlo, continuó Melissa, gastando ya mentalmente un dinero que, para ella, era un premio a su gestión y, para mí, era el precio de un sacrilegio. Estaba pensando en ese sitio donde ponen los chuletones a 70 euros. Nos merecemos un capricho tras tomar una decisión financiera tan inteligente y saneada. Decisión financiera inteligente. Cerré los ojos y me apoyé en la pared fría del garaje. Si ellos supieran. Si tan solo alguno se hubiera molestado en escuchar cuando intentaba hablarles de la distribución de las válvulas, de la carrocería superleggera de Turing, de las cosas que daban sentido a mis domingos. Papá, ¿estás bien? La voz de Miguel parecía venir de otra habitación o de otro planeta. Te has quedado pálido de repente. Asentí mecánicamente, sin confiar en mi voz. ¿Cómo explicarles que acababan de vender un pedazo de mi alma por el precio de un utilitario alemán de gama media? ¿Cómo hacerles entender que el Pegaso no era solo un coche, sino el último vínculo tangible, el último susurro que me quedaba de mi padre, que fue mecánico en la propia fábrica de Enasa? Lo peor, lo que realmente me quemaba por dentro, era lo orgullosos que se sentían. Melissa ya estaba con el móvil, reservando la mesa en el restaurante. Juana le decía al bebé que el abuelo le iba a comprar el parque de juegos más grande del mundo con el dinero del coche viejo. Miguel asentía con suficiencia, como si hubiera supervisado personalmente una transacción comercial magistral para proteger el patrimonio familiar. Ninguno me preguntó qué opinaba. Ninguno consideró que, tal vez, deberían haber consultado al dueño legítimo antes de deshacerse de su propiedad. Para ellos, yo solo era un viejo confundido, un mueble más que necesitaba ser optimizado. Entré en la casa y me hundí en mi sillón orejero, el mismo al que me habían relegado los últimos años, mientras mi familia empezaba a repartirse mi vida como si yo ya fuera un fantasma que solo molesta al pasar. Pero el teléfono estaba a punto de sonar, y la decisión inteligente de Melissa estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla legal. Melissa trajinaba por la cocina hablando de aperitivos, de vinos de la Ribera del Duero y de reservas, mientras Miguel y Juana discutían con total naturalidad cómo debía invertir yo el dinero de la venta. Un depósito a plazo fijo sería lo más prudente ahora mismo, decía Juana con ese tono de sabelotodo financiera. A su edad, el suegro no puede permitirse el lujo de andar jugando con riesgos en la bolsa. O quizás deberíamos asesorarle para abrir una cuenta de ahorro de alta rentabilidad, añadió mi hijo Miguel, sin siquiera mirarme. Que tenga liquidez inmediata por si surge cualquier imprevisto con sus gastos médicos o de dependencia. Hablaban de mí como si no estuviera a 3 metros de distancia, sentado en mi sillón. Me trataban como si ya fuera un difunto y ellos estuvieran repartiéndose la herencia en el tanatorio. El dinero de mi coche, del Pegaso que mi padre me confió, se había convertido de repente en un botín de guerra que ellos se sentían con el derecho de gestionar por mi propio bien. Cerré los ojos y recordé el día que mi padre me entregó las llaves de aquel Z-102. Yo tenía apenas 22 años, acababa de terminar ingeniería y estaba a punto de empezar mi primer trabajo serio en la capital. Mi padre lo había adquirido en 1953, un coche de una ingeniería tan avanzada que dejaba a los Ferrari de la época en evidencia. Era de un color plata metalizado impecable, con una tapicería de cuero rojo que olía a éxito y a libertad. Lo había mimado y mantenido él mismo durante años antes de pasármelo a mí. Cuídalo, Pablo, me dijo entonces, pasando su mano curtida por el trabajo en el taller sobre el capó de aluminio. Este coche tiene carácter y alma española, no es como esos trozos de plástico y electrónica que empezarán a fabricar pronto. Conducía ese Pegaso a mi primer empleo, fue el coche en el que llegué el día de mi boda, y el que aparqué en la puerta del hospital cuando nació cada uno de mis hijos. Pasé incontables fines de semana en el garaje junto a mi padre, con los brazos manchados de grasa, aprendiendo a ajustar sus complejos carburadores Weber y a apreciar la artesanía que había en cada tornillo.
Incluso después de que él falleciera, trabajar en ese motor V8 era mi forma de seguir pasando tiempo con él, de escuchar su voz en el rugido del motor. Pero intentad explicárselo a Melissa. Intentad decirle que hay cosas en esta vida que tienen un valor sagrado que no se mide en euros ni en intereses bancarios. Aprendí hace mucho que mi mujer veía la existencia únicamente a través del prisma de la utilidad inmediata y el estatus social. Si algo no servía para un propósito obvio o no lucía en el salón, para ella era solo un trasto que acumulaba polvo y debía ser eliminado de la ecuación. Pablo, deja ya de estar de morros y pon otra cara. La voz cortante de Melissa rompió mis recuerdos como un cristal estallando. Vamos a hacer algo bonito con el dinero en familia, todos juntos. ¿No es eso lo que de verdad importa al final? La miré fijamente. Esta mujer había compartido mi cama durante casi 4 décadas y, sin embargo, en ese momento comprendí que nunca me había conocido de verdad. Deberías haberme preguntado antes de hacer nada, dije por fin. Ella soltó una carcajada seca. Se rió de verdad, como si acabara de decir una sandez. ¿Preguntarte, cariño? Los dos sabemos que habrías dicho que no, como siempre. Me habrías dado 100 razones sentimentales por las que ese viejo coche debía quedarse en el garaje para siempre, ocupando un espacio que podríamos usar para poner un gimnasio o algo útil. Era útil para mí. Estar ahí cubierto por su lona era útil para mi paz mental, repliqué con amargura. Juana intervino entonces con ese tono condescendiente. Suegro, por favor, si hace meses que ni siquiera lo arrancas. No era verdad, pero no me molesté en corregirla. Arrancaba el Pegaso cada domingo por la mañana, siguiendo el ritual exacto que me enseñó mi padre. Dejaba que el aceite alcanzara la temperatura óptima mientras revisaba los niveles y la presión de los neumáticos. A veces lo sacaba a dar una vuelta corta por las carreteras secundarias cerca de la sierra, sintiendo la potencia suave y el silbido de su motor V8 de 3.2 litros ronroneando bajo el capó. Pero ellos nunca veían esos domingos. Nunca fueron testigos de mi conexión semanal con el pasado. En su mundo acelerado, si ellos no veían algo, simplemente no existía. De repente, mi teléfono sonó sobre la mesa, sobresaltando a todos. El identificador mostraba un número de un concesionario de Madrid, pero algo en la vibración me impulsó a contestar de inmediato. ¿Hablo con el señor Pablo Muñoz? La voz al otro lado sonaba frenética, casi en estado de pánico. Sí, soy Pablo. Señor, soy Guillermo Patterson, de Automóviles Clásicos Patterson. Necesito hacerle una pregunta de extrema importancia. ¿Me ha vendido usted hoy, bajo contrato legal, un Pegaso Z102 de 1953? Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me dolía en el pecho. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mi familia, por fin, intuyó que algo iba terriblemente mal. Yo. Mi mujer se encargó de toda la transacción esta mañana, logré articular. Señor Muñoz, escúcheme con mucha atención. La Policía Nacional está aquí mismo, en mi oficina. Están haciendo preguntas muy serias sobre este vehículo y necesito saberlo ahora mismo. ¿Está usted absolutamente seguro de que autorizó y firmó esta venta? El teléfono se me resbaló de los dedos temblorosos y golpeó el suelo de madera con un sonido sordo. La cara de Melissa pasó del triunfo al blanco más absoluto, como la nieve. Miguel y Juana me miraban con los ojos muy abiertos, completamente confundidos. Desde el suelo, aún se oía la voz de Guillermo Patterson, cada vez más urgente y metálica. ¿Señor Muñoz? ¿Sigue ahí? Señor, ¿por qué la policía me está preguntando si el vehículo es robado? El silencio en el salón era sepulcral después de que colgara a Guillermo Patterson. Melissa seguía congelada en la puerta de la cocina, con el trapo de cocina aún en la mano. Miguel y Juana se intercambiaban miradas de creciente preocupación mientras el pequeño Tommy balbuceaba en su trona,
ajeno por completo al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de nuestra casa. ¿A qué se refiere con eso de vehículo robado? La voz de Melissa se quebró, perdiendo de golpe toda la altanería y la confianza de la que presumía hacía apenas 10 minutos. Recogí el teléfono del suelo y lo puse con una delicadeza casi ceremonial sobre la mesita de café. Mis manos, sorprendentemente, estaban más firmes ahora que en los últimos 10 años. Escuchar el pánico genuino en la voz de Guillermo, un hombre curtido en 1000 subastas, había despertado algo en mi interior que llevaba demasiado tiempo anestesiado por la rutina y el desprecio de los míos. Pablo, por favor, respóndeme. Melissa se acercó un par de pasos, alternando la mirada entre el móvil y mis ojos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué habla de la policía? La miré fijamente, permitiéndome un segundo para observar a esa mujer que acababa de vender décadas de mi historia personal sin pestañear. ¿Cómo le explicas a alguien que siempre ha medido el éxito por el brillo de las joyas nuevas que algunas posesiones cargan con el peso de vidas enteras, de fracasos patrióticos y de genialidades incomprendidas? Ese coche, dije con una voz baja, pero que llenó cada rincón de la estancia, no era un Pegaso Z102 cualquiera, si es que acaso existe un Pegaso que sea cualquiera. ¿A qué te refieres con eso, papá? Preguntó Miguel, removiéndose incómodo en su silla, quizá intuyendo que su decisión financiera inteligente empezaba a desmoronarse. Cerré los ojos y me dejé transportar a un sábado de otoño de 1992, 13 años después de que mi padre me legara el vehículo. Yo tenía entonces 45 años y todavía conservaba la agilidad necesaria para pasarme horas bajo el chasis sin que la columna protestara. Por aquel entonces, todavía creía ingenuamente que si les enseñaba el alma de las máquinas, ellos entenderían la mía. Había estado en el garaje aquella mañana, ajustando la compleja sincronización de los carburadores Weber de doble cuerpo, cuando al retirar el panel interior de la guantera para limpiar un conducto de aire, encontré un sobre de cuero oculto en un doble fondo. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía angulosa y firme de mi padre. Para Pablo, cuando estés listo para entender el peso de lo que conduces. Dentro había documentos que nunca habían visto la luz. Planos originales de la fábrica de Enasa en Barcelona, copias de correspondencia personal con ingenieros italianos y, lo más importante, un certificado de autenticidad que me hizo perder el aliento. El coche de mi padre no era un Z102 de serie. Era uno de los escasísimos ejemplares, apenas 3 en el mundo, que se montaron con el motor experimental de 3.2 litros con compresor, diseñado específicamente para competir en las 24 horas de Le Mans antes de que el proyecto fuera cancelado por falta de presupuesto del régimen. Era, técnicamente, un prototipo de carreras disfrazado de turismo de lujo. Mi padre guardó el secreto hasta su tumba, dejando que yo lo descubriera cuando fuera lo suficientemente maduro para no dejarme deslumbrar por el brillo del metal, sino por el valor de la ingeniería. Papá, la voz de Miguel me trajo de vuelta al salón. Nos estás asustando con ese silencio. ¿Qué tiene de especial ese coche para que la policía se meta por medio? Miré a mi hijo, este hombre de 42 años que nunca había mostrado el menor interés por mancharse las manos de grasa ni por entender por qué su abuelo pasaba las noches en vela diseñando piezas de repuesto. ¿Cuántas veces intenté llevarle al garaje? ¿Cuántos domingos le pedí que me ayudara solo para que él me respondiera que tenía cosas más productivas que hacer con su tiempo? Vuestro abuelo, empecé, con una voz que ganaba autoridad a cada palabra, era mucho más que un simple jefe de taller. En su época, era lo que los ingenieros de la época llamaban un ajustador de precisión. Enasa le consultaba directamente para los ajustes finales de los motores de alta competición. Juana soltó un bufido incrédulo. Suegro, el abuelo tenía un taller en un barrio de Madrid. Usted mismo nos contó 1000 veces que arreglaba camiones y furgonetas. Lo hacía para sobrevivir, pero era uno de los 3 mejores especialistas en Pegaso de toda Europa. Wilfredo Ricard, el director de la fábrica,
Lo llamó personalmente para trabajar en los motores de los prototipos que debían batir a los Jaguar y los Ferrari. Melissa entrecerró los ojos, buscando una grieta en mi relato. Nunca habías mencionado que ese trasto fuera una pieza de museo única. Intenté decíroslo 100 veces. Durante años intenté explicaros qué significaba ese motor, la historia de cómo se salvó de ser desguazado por orden ministerial. Pero cada vez que empezaba a hablar, Miguel miraba el reloj, tú te ponías a hablar por teléfono o me decíais que ya estaba el abuelo otra vez con sus batallitas del siglo pasado. La habitación se sumió en un silencio tenso. Vi la duda en sus rostros, la sospecha de que quizás el viejo loco no estaba tan loco y que su codicia les había cegado. El motor de ese Pegaso, continué, disfrutando del impacto de mis palabras, no es el 2.8 estándar. Es el motor con sobrealimentación Bosch, una joya mecánica que produce una potencia que ningún otro coche nacional podía soñar en los años 50. Solo se conservan dos iguales en todo el planeta. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de su valor real? Preguntó Miguel, tratando de mantener un escepticismo que ya le temblaba en la voz. Sonreí con una amargura que le heló la sangre. Porque he pasado los últimos 30 años en contacto secreto con el registro de vehículos históricos. Porque hace 5 años, un coleccionista suizo me ofreció 600.000 euros netos por él y le colgué el teléfono sin pestañear. La cifra cayó en la sala como un golpe de mazo sobre un yunque. Melissa retrocedió hasta chocar con la encimera, agarrándose a ella para no caer. 600.000. Susurró, con la voz rota. El último ejemplar similar que salió a subasta en Cabo Beach superó el 1.000.000 de euros. Me levanté despacio, con mis huesos crujiendo como la madera de un barco viejo, y caminé hacia la puerta del garaje, dándoles la espalda. Pero nunca se trató del dinero, Melissa. Nunca. Se trataba de que habéis vendido, por el precio de una reforma de cocina, la única cosa que me hacía sentir que mi padre todavía caminaba a mi lado. Y ahora, la policía os va a explicar por qué no se puede vender un bien de interés cultural sin la firma del dueño. Abrí la pesada puerta de madera y entré en el garaje vacío, respirando el aroma persistente a aceite de motor, cuero antiguo y recuerdos que se negaban a evaporarse. Detrás de mí, oía a mi familia seguirme sus pasos sobre el hormigón, antes decididos y arrogantes, ahora sonaban vacilantes, casi temerosos. Aquí es donde he pasado cada domingo por la mañana durante los últimos 10 años, dije, pasando la mano por el banco de trabajo de pino, donde mis herramientas seguían ordenadas por tamaños y tipos, exactamente como las dejé antes de ir al médico. No estaba aquí porque no tuviera nada mejor que hacer, sino porque quería. Porque mantener ese motor era como mantener vivo el latido de mi padre. Abrí un cajón del banco y extraje una carpeta de cuero grueso, con los bordes desgastados por el roce de los años. Dentro reposaba el tesoro que ellos nunca quisieron ver. Fotografías en blanco y negro, planos técnicos con el sello de ENASA, correspondencia con coleccionistas de la Mille Miglia y registros detallados de mantenimiento que se remontaban a hace más de medio siglo. Él lo guardaba todo, dije, extendiendo sobre la mesa fotos de mi padre trabajando en el vano motor del Pegaso junto a hombres con batas blancas de ingeniería. Cada cambio de bujías, cada ajuste de la suspensión de Dion, cada modificación en los carburadores. Lo documentó todo porque sabía que, en un mundo que pronto se llenaría de coches desechables, este objeto acabaría importando. Juana cogió una de las fotos, entornando los ojos para leer la anotación al pie. Barcelona, Factoría de la Sagrera, mayo de 1953. Este es de verdad el abuelo. Susurró, sorprendida al ver la estampa gallarda de un hombre al que solo recordaba como un anciano silencioso. Es él, trabajando codo con el equipo de Wilfredo Ricard en los últimos ajustes de la inyección antes de una prueba de velocidad, señalé a la versión joven de mi padre, con las mangas de la camisa remangadas y una expresión de concentración absoluta.
Estaba inmensamente orgulloso de aquel trabajo, pero nunca presumía de ello delante de quienes no sabían apreciar el esfuerzo. No era esa clase de hombre. Melissa hojeaba frenéticamente la documentación, palideciendo con cada página que pasaba, con cada sello oficial que confirmaba que lo que ella había vendido como chatarra vieja era en realidad un bien de interés histórico. Pablo. ¿Por qué nunca me enseñaste estos papeles? ¿Por qué nunca me dijiste que esto valía tanto? Preguntó con la voz temblorosa. Me di la vuelta para encararla, sintiendo una claridad mental que no recordaba haber tenido en décadas. Y por primera vez en años, no suavicé mis palabras para evitarle el disgusto. ¿Por qué nunca preguntaste, Melissa? Porque cada vez que intentaba hablar del Pegaso o de la ingeniería, dejabas claro con un suspiro o un gesto de desprecio que te parecía una pérdida de tiempo soberana. Porque tratabas mis pasiones como si fueran aficiones infantiles que solo servían para ensuciar el garaje. La verdad flotó en el aire denso del garaje como el humo de un incendio que llevaba latente 40 años. Vi el momento exacto en que Melissa se dio cuenta de la magnitud del desastre, el momento en que su codicia y su ignorancia chocaron frontalmente contra la realidad. Pero si solo es un coche, dijo débilmente, tratando de aferrarse a su última pizca de lógica, aunque ya no tenía convicción. No, dije con una firmeza que la hizo retroceder. Es historia de este país. Es artesanía pura. Es lo último en lo que mi padre y yo trabajamos juntos antes de que el cáncer le impidiera bajar estas escaleras. Es todo lo que nunca te molestaste en entender sobre el hombre con el que te casaste. Mi teléfono volvió a vibrar sobre el banco de trabajo. Era Guillermo Patterson. Esta vez su voz no era frenética, sino gélida y urgente, el tono de un hombre que sabe que tiene un problema legal entre manos. Señor Muñoz, necesito que se presente en el concesionario de inmediato. La Policía Nacional está aquí y quieren hablar con usted sobre la documentación de propiedad y la transmisión del vehículo. Hay irregularidades muy graves que deben discutir antes de que el coche salga de mis instalaciones. Miré a Melissa, cuya cara había pasado del pálido al gris ceniza de los motores gripados. ¿Qué clase de irregularidades, Guillermo? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Señor, ¿firmó usted personalmente el contrato de compraventa y la transferencia del título en tráfico? Porque la inspectora Santos dice que la firma que aparece en estos papeles no coincide en absoluto con la de su DNI. Y eso, señor Muñoz, es un delito de falsedad documental. El teléfono se me resbaló de los dedos otra vez, pero esta vez no intenté cogerlo, dejé que golpeara el hormigón. Detrás de mí, oí a Melissa contener el aliento con un sonido agónico. Era el sonido de alguien que acababa de comprender que su brillante plan para sanear las cuentas familiares había cruzado una línea roja del Código Penal. Por primera vez en 38 años de matrimonio, vi a mi mujer con una nitidez aterradora. Y lo que vi fue a una extraña que había estado gestionando mi vida como si yo fuera un incapacitado, tomando decisiones unilaterales y tratándome como un obstáculo a optimizar en lugar de como un compañero al que respetar. La policía estaba al caer, y el mundo que Melissa había construido a base de desprecios estaba a punto de saltar por los aires. El trayecto hasta Automóviles Clásicos Patterson fue el más largo y pesado de mi vida. Melissa iba rígida en el asiento del copiloto, con las manos apretadas sobre el regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos como el mármol. No había pronunciado ni una sola palabra desde que salimos de casa, pero casi podía oír los engranajes de su mente trabajando a 1000 por hora, intentando desesperadamente buscar una salida elegante al laberinto legal que ella misma había construido con su soberbia. Miguel insistió en seguirnos con su coche, trayendo a Juana y al bebé. Les dije que no era necesario, pero mi hijo había desarrollado esa irritante costumbre de tratarme como si fuera un anciano incapaz de cruzar la calle sin ayuda. Hoy, por primera vez en años, agradecí su intromisión. Tenía el presentimiento de que iba a necesitar testigos de calidad para lo que estaba a punto de ocurrir.
El concesionario de Patterson estaba en un polígono a las afueras de Madrid, un recinto imponente lleno de clásicos europeos que brillaban bajo el sol de la tarde. Había pasado por delante 1000 veces, frenando para admirar los Jaguar y los Aston Martin, pero nunca tuve un motivo real para entrar. Guillermo Patterson tenía fama de ser un purista que solo trataba con piezas de concurso, de esas por las que los coleccionistas se baten en duelo en las subastas de retromóvil. En cuanto entramos en el parking, vi mi Pegaso. Estaba apartado de los demás vehículos, rodeado por 2 coches patrulla de la Policía Nacional y un pequeño grupo de personas vestidas de paisano. Incluso bajo esa luz de interrogatorio, se veía magnífico. Su carrocería plateada reflejaba la luz como si fuera mercurio líquido y los detalles cromados centelleaban con una dignidad que hacía que el resto de coches modernos parecieran electrodomésticos desechables. Por un momento, el corazón se me llenó de un orgullo ciego al ver lo hermosa que seguía la joya de mi padre después de 7 décadas. Luego, la tensión en los rostros de los agentes me devolvió a la cruda realidad. Guillermo Patterson se acercó a nuestro coche antes incluso de que termináramos de aparcar. Era un hombre alto, de unos 60 años, con el porte de un aristócrata y ojos cargados de ansiedad tras unas gafas de montura de oro. Su habitual aplomo de marchante de arte mecánico había desaparecido, sustituido por un pánico profesional apenas contenido. «Señor Muñoz», dijo en cuanto bajé. «Gracias por venir. Me temo que estamos ante una situación de extrema gravedad administrativa y penal». La inspectora María Santos se presentó con un apretón de mano seco y una mirada tan analítica que sentí que estaba escaneando cada mentira que se hubiera dicho en mi casa en los últimos 40 años. Era una mujer de unos 45 años, con rasgos afilados y una intensidad que sugería que no perdía el tiempo con cortesías innecesarias. «Señor Muñoz, necesito que sea absolutamente sincero conmigo. Es vital para el atestado», dijo la inspectora. «¿Autorizó usted personalmente a su esposa para formalizar la venta de este vehículo?» Miré a Melissa, que se escondía detrás de mi hombro intentando volverse invisible. «No», respondí con firmeza. «No lo hice». ¿Tenía usted conocimiento de que hoy se iba a producir una transacción comercial sobre este bien? Ninguno. Me enteré cuando el coche ya no estaba en mi garaje. La inspectora Santos asintió mientras anotaba en su libreta digital. «Señor Patterson, explique al señor Muñoz que saltó en el sistema cuando intentó tramitar el cambio de titularidad en la jefatura de tráfico». Guillermo se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. En cuanto introdujimos los datos para la transferencia telemática, el sistema de la DGT bloqueó la operación. No solo la firma del contrato de compraventa no coincidía con la firma digital que tenemos en el registro para el señor Muñoz, sino que saltó una alerta de seguridad de nivel A. ¿Qué tipo de alerta?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por mis años de estudio. «Señor Muñoz», intervino la inspectora, «este vehículo está catalogado oficialmente en el Registro de Bienes de Interés Cultural y en el Reglamento de Vehículos Históricos como una unidad de relevancia tecnológica excepcional. Los coches con esta protección legal no pueden venderse ni salir del país sin una serie de notificaciones previas al Estado. La DGT está obligada a verificar que la firma del propietario sea auténtica para evitar, precisamente, el expolio del patrimonio nacional». Sentí una oleada de reivindicación pura. Mi padre, previsor como pocos, se había encargado de registrar las particularidades del motor experimental en los años 80, asegurándose de que la importancia del Pegaso fuera preservada. Fue su último regalo. Una trampa legal para proteger el coche de cualquier manos inexpertas. Además, continuó la inspectora Santos con voz gélida, nuestra base de datos muestra que este bastidor ha sido objeto de seguimiento por parte de museos internacionales. Su valor real es astronómicamente superior al precio de venta que su esposa pretendía cobrar. Melissa recuperó la voz, aunque sonaba como un hilo de seda a punto de romperse. Yo no sabía nada de registros ni de cultura.
Pablo nunca me dijo que el coche fuera una pieza de museo. Pensé que 50.000 euros era una cifra generosa por un trasto viejo que no usaba. Me giré hacia ella y la rabia que había estado conteniendo durante décadas, ese resentimiento por ser ignorado en mi propia casa, estalló en una calma helada. Intenté decírtelo 1000 veces, Melissa. Durante 30 años intenté compartir contigo el valor de lo que teníamos. Cada vez que mencionaba la importancia técnica del Pegaso, ponías esa cara de aburrimiento y me cortabas para hablar de las cortinas o del viaje de tus amigas. Dejaste claro que mis pasiones te daban igual porque no daban dinero rápido. Eso no es justo. Protestó ella, pero sus ojos ya no sostenían la mirada. No. Hace 2 años me llegó una invitación para llevar el coche al concurso de elegancia de Pebble Beach, en California. Te enseñé la carta, te dije que era un honor que solo unos pocos españoles habían logrado. ¿Sabes qué me respondiste sin levantar la vista de la revista? Dijiste. Qué bien, busca un sitio donde no moleste el papel. Nunca has mirado nada que me importe a mí, Melissa. Solo miras lo que te sirve a ti. Miguel dio un paso adelante, con la cara desencajada por el shock. Papá. ¿Estás diciendo que ese coche vale más de lo que mamá ha cobrado? La inspectora Santos respondió por mí, con la frialdad de los hechos. Señor Muñoz, según los peritos de la Unidad de Patrimonio y las últimas subastas de Pegaso con motor de competición, el valor de mercado de esta unidad oscila entre los 500.000 y los 800.000 euros. La cifra cayó como una bomba de racimo. Juana soltó un grito ahogado. Miguel tuvo que apoyarse en la aleta de su propio coche para no caerse. Melissa parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Se quedó pálida, con la boca abierta, viendo cómo se esfumaba su imagen de gestora brillante. Casi 1.000.000 de euros. Susurró Miguel, mirando el Pegaso como si fuera un altar sagrado. Y en el estado de conservación mecánica en el que lo tiene su padre, podría subir más, añadió Guillermo Patterson. Es una negligencia profesional haber intentado vender esto por 50.000 euros. Señora Muñoz, dijo la inspectora Santos, retomando su tono profesional y autoritario, tengo que interrogarla formalmente. ¿Cómo obtuvo la documentación original para entregarla al concesionario? Melissa empezó a temblar de forma incontrolable. Yo. Los papeles estaban en el despacho de Pablo. Sabía dónde guardaba la llave del cajón. Simplemente los cogí pensando que estaba haciendo lo correcto para la familia. ¿Y la firma en el contrato de compraventa y en el impreso de transferencia de la DGT? ¿Falsificó usted la firma de su marido para saltarse su consentimiento? Yo creía que... La voz de Melissa se apagó. No había excusa posible en el Código Penal para lo que había hecho. Señora, necesito una respuesta clara para el acta. ¿Firmó usted con el nombre de su esposo sin su autorización expresa? Melissa miró a su alrededor, desesperada. Buscó a Miguel, pero su hijo estaba demasiado ocupado asimilando la fortuna que su madre casi había regalado por ignorancia. Finalmente, sus ojos aterrizaron en mí. Estaban suplicantes, aterrados, pidiéndome que hiciera lo que había hecho durante 38 años. Salvarla de sus propios errores, poner el parche, mentir para mantener la paz familiar. Pero esta vez, algo se había roto definitivamente bajo el capó de nuestro matrimonio. Sí, susurró Melissa finalmente, bajando la cabeza. Firmé yo. La inspectora Santos cerró su libreta con un clic seco y definitivo. Señora Muñoz, queda usted informada de que sus actos pueden constituir un delito de falsedad en documento mercantil y una apropiación indebida. Debe acompañarme a la comisaría de forma inmediata para prestar declaración. Mientras veía cómo los agentes escoltaban a mi mujer hacia el coche patrulla bajo la luz del atardecer, sentí una extraña paz, una satisfacción amarga que no había experimentado en mi vida adulta. Durante décadas me habían tratado como a un secundario en mi propia historia,
como a un viejo que estorbaba con sus cacharros. Ahora, la verdad brillaba tanto como el aluminio del Pegaso. Guillermo Patterson se me acercó con respeto, casi con reverencia. Señor Muñoz, la venta queda anulada ipso facto por fraude. Su coche se queda aquí, bajo custodia policial y mi responsabilidad personal, hasta que el juez dicte el archivo del caso. Pero quédese tranquilo. Está a salvo. Asentí, mirando mi Pegaso Z102 una última vez antes de irme. Mañana volvería a mi garaje, donde pertenecía. Pero lo más importante es que yo había recuperado algo que mi familia me había arrebatado hacía mucho tiempo. Mi identidad. El problema es que, después de verles las caras hoy, ya no estaba seguro de si quería que ellos siguieran formando parte de ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. La silla plegable debajo de mí soltó un chirrido lento feo, como si no aprobara lo que estaba a punto de suceder. El aire del salón parroquial de la iglesia olía a café quemado barato, mezclado con el aroma de abrigos de lana húmedos, un ligero toque de limpiador de limón. El reloj de pared marcaba los segundos con una fuerza suficiente como para contar tus propios errores. Pude oír cómo a alguien se le cortaba la respiración. El anillo de bodas de otra persona chocó contra su vaso de poliestireno con un clic metálico. Hugo Morales estaba de pie cerca de la cafetera, con los hombros caídos, el rostro cuadrado pálido bajo esa luz fluorescente tan plana. Miró mi delgada carpeta de cartón, luego a mi hijastra, Lucía, finalmente a mi esposa, Elena. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando algo que no quería tragar. Luego me miró a mí y, con una voz que no era de enfado, sino herida y firme, dijo: «Eso no es lo que me contaron, y duele más de lo que imaginas». La sala se congeló. No era el tipo de silencio que surge cuando la gente es educada. Era el tipo de silencio que ocurre cuando la verdad entra por la puerta y a nadie le importa quién se siente cómodo. Yo no sonreí. No sentí que hubiera ganado nada. Lo único que podía pensar era que yo la había criado. Yo estuve allí, y ahora intentaban borrarme como si fuera una mancha en un cristal. 2 días antes, todavía estaba en mi cocina en Zaragoza, con el olor a tarta de calabaza en el aire y una frase colgando entre nosotros que cambiaría el resto de mi vida. Era el lunes antes de la cena familiar cuando descubrí que no estaba invitado a mi propia historia. Zaragoza mostraba su cara de finales de noviembre. Un cielo gris que pesaba sobre la ciudad y un cierzo que soplaba desde el Ebro, atravesando tu chaqueta como si tuviera algo personal contra ti. El aguanieve en el aparcamiento de la caja rural se había vuelto de ese color marrón sucio que te obliga a limpiarte las botas 2 veces antes de entrar en cualquier sitio decente. Acababa de terminar un trabajo en el Paseo de la Independencia, recableando un local antiguo que aún olía a moho y perfume rancio de algún negocio anterior. Soy electricista del sindicato, así que mis días son estables. A los cables no les importan tus sentimientos, solo les importa si haces bien tu trabajo. Esa siempre ha sido mi comodidad en el oficio. Si cruzas el cable equivocado, algo salta. A veces, algo se quema. Pero al menos las reglas son las reglas. La familia, según había aprendido, puede doblar esas reglas hasta que dejas de reconocerte a ti mismo. Entré en nuestra casa, un modesto piso cerca de la Avenida de las Torres, con las manos oliendo ligeramente a metal y aislante. Elena tenía la cocina caliente, con el horno zumbando y ese aroma dulce especiado de canela rodando por la casa como una promesa. Llevaba puesta su cara de visitas, aunque solo estuviéramos los dos. Peinada, con los labios pintados, como si estuviera ensayando para ser agradable. Lucía ha mandado un mensaje, dijo, sin levantar la vista de la encimera. Me aflojé la chaqueta. ¿Está todo bien? Ella y Hugo vendrán el miércoles solo para saludar antes de irse.
¿Irse a dónde? Elena hizo una pausa. Fue pequeña, apenas medio segundo. Pero he cableado suficientes casas viejas para conocer la diferencia entre un zumbido constante y un parpadeo peligroso. A conocer a la familia de Hugo, dijo ella. Parpadeé. ¿A Madrid? No está lejos, pero lo suficiente como para hacer planes. ¿Y yo también voy? Pregunté. Porque eso es lo que haces cuando tu hijastra legalmente, se compromete. Apareces. Das la mano. Sonríes. Actúas con gratitud porque alguien ama a tu hija. Elena siguió alisando la masa de la tarta como si la hubiera ofendido. Solo iré yo. Algo frío resbaló por mi columna, y no era el clima. ¿Por qué? Pregunté. Suspiró como si le hubiera pedido que me explicara la gravedad. Mateo, es complicado. Esa frase. La gente la usa como una manta. Como si al lanzarla sobre la verdad, dejaras de mirar la forma que hay debajo. Lucía va a llevar a Carlos, dijo en voz baja. La miré fijamente. Carlos Benítez. Elena finalmente me sostuvo la mirada. Sus ojos estaban cansados. No culpables exactamente, solo resignados. Como si ya hubiera decidido que era lo más fácil. Lucía quiere que su padre esté allí. Elena dijo que la familia de Hugo es muy tradicional. Casi me río, pero sonó mal. ¿Tradicional? Repetí. ¿Entonces yo qué soy? ¿Mala educación? Mateo. Levanté una mano. Llevo 17 años en esta casa, Elena. He pagado la mitad de todo lo que hay aquí. He arreglado cada enchufe roto, cada ventilador del baño y cada luz del portal. He llevado a Lucía al instituto cuando tu coche no arrancaba. Firmé como avalista para su primer coche fiable cuando tenía 19 años porque Carlos no aparecía por ninguna parte. La boca de Elena se apretó. No hagas eso. ¿No haga qué? No lo conviertas en un tema de dinero. Sentí que se me calentaba la cara. No se trata de dinero. Se trata de estar ahí. Elena volvió a centrarse en la tarta. Es solo una reunión, Mateo. Una reunión, dije despacio, donde las familias se miran a los ojos y deciden quién pertenece a quién. Ella no respondió. El ventilador del horno se encendió. En algún lugar del salón, el viejo reloj de pared hacía clic, clic, clic. Como si el tiempo estuviera llevando la cuenta. Esa noche no hablé mucho. Comí las lentejas que Elena me puso delante. Enjuagué mi plato. Limpié la encimera por hábito, como siempre hacía. Marqué mis horas de trabajo en mi pequeño calendario de bolsillo porque así soy yo. Firme, cuidadoso, el tipo de hombre que cree que la vida es principalmente una serie de pequeñas responsabilidades bien hechas. Pero sentía el pecho apretado, no como un infarto, sino como si algo estuviera siendo estrujado hasta un límite. A la mañana siguiente, la traición apareció en mi teléfono antes de que terminara de gotear el café. Estaba en la cocina en calcetines, mirando la cafetera chisporrotear, cuando saltó una notificación de Facebook. No vivo en las redes, pero las mantengo porque Lucía publica fotos allí. A veces Elena también lo hace cuando quiere mostrar al mundo que somos felices. Era una foto de Lucía. La había publicado tarde la noche anterior, probablemente pensando que yo no la vería. Allí estaban. Lucía con un abrigo elegante, el pelo rizado, sonriendo como si hubiera ganado algo. Elena a su lado, con la mano en el brazo de Lucía, y Carlos. Carlos Benítez de pie al otro lado como un padre orgulloso. Como si no hubiera faltado a cumpleaños, funciones escolares y aquel invierno horrible en el que Lucía se puso enferma y nos pasamos 6 horas en urgencias del Miguel Servet bajo luces que hacían que todo el mundo pareciera muerto.
Detrás de ellos había un cartel de un restaurante en Madrid, de esos con luces de cadena y un menú de pizarra. En el pie de foto, Lucía había escrito: Noche familiar. Muy agradecida de tener a papá aquí para esto. Papá. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Sentí un pitido sordo en los oídos. Por un segundo, volví a estar en la Armada, con 19 años, de pie en una cubierta fría, tratando de mantener el rostro neutral mientras el viento me abofeteaba. Aprendes a mantener la expresión firme. Aprendes a tragarte las palabras. Pero ya no tenía 19 años. Tenía 56, y mi propia hija llamaba a otro padá como si yo nunca hubiera existido. Elena entró en la cocina todavía en bata, con el pelo revuelto. Ahora que la cara de visitas no era necesaria todavía, vio mi teléfono. Vio mi expresión. Oh, Mateo, dijo, como si hubiera pisado algo desagradable. Lucía lo ha publicado, dije en voz baja. Los hombros de Elena subieron y bajaron. Está emocionada. Giré el teléfono para que pudiera ver el texto. Sus ojos lo recorrieron. No se inmutó. No me defendió. Solo dijo: Carlos lo está intentando. Esto es importante para Lucía. ¿Y qué hay de lo que es importante para mí? Pregunté. Mi voz no se quebró. No lo permití. Elena desvió la mirada. Y en ese momento, comprendí algo que dolió más que la publicación de Facebook. Su silencio no era confusión. Era acuerdo. La puerta principal se abrió y entró Lucía, moviéndose como si fuera la dueña del aire, con el viento frío siguiéndola y las mejillas rosadas por el exterior. Olía a perfume caro y aire de invierno. Hola, dijo. Mamá, Mateo. Ni siquiera papá. Ni siquiera un Mateo con calidez, solo una etiqueta. Sostuve mi teléfono. ¿Así que conociste a la familia de Hugo? La sonrisa de Lucía vaciló medio segundo. Sí. ¿Y llevaste a Carlos? Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado si había comprado leche. Es mi padre. Las palabras golpearon, pero las siguientes golpearon más fuerte. Los ojos de Lucía se volvieron afilados. Mira, no hagas de esto un drama. La familia de Hugo es así. Querían una primera impresión con clase. ¿Y yo no tengo clase? Pregunté. Lucía exhaló, impaciente. Mateo, tú no eres mi padre. La cocina estaba caliente. El olor de la tarta de calabaza flotaba en el aire como el recuerdo de algo dulce. Y aún así, yo sentía frío. Elena no dijo nada. Me quedé mirando a Lucía, a esa mujer adulta a la que había ayudado a criar, y sentí que algo dentro de mí se volvía silencioso pesado. Susurré, porque no confiaba en mi voz y hablaba más fuerte. Está bien, dije. Lo entiendo. Lucía parpadeó, casi sorprendida de que no peleara. Elena seguía mirando la encimera como si ésta pudiera salvarla. Pasé junto a ellas, caminé por el pasillo hasta el dormitorio y cogí mi chaqueta. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago se retorcía como un cable al que estiran con demasiada fuerza. Detrás de mí, Lucía gritó. Nos vamos mañana por la mañana. No te pongas raro por esto. No respondí porque en mi oficio, cuando una línea está muerta, dejas de suministrarle corriente. Y algo dentro de mí acababa de morir. A la mañana siguiente, descubrí que no solo me querían callado, me querían invisible. Los golpes en la puerta de mi nuevo apartamento, lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar el marco barato, me indicaron que aún no habían terminado de usarme. Los golpes no pararon cuando me quedé en silencio, se hicieron más fuertes, agudos, airados. El tipo de golpes de quien asume que le debes algo. Estaba en la estrecha cocina de mi piso cerca de la Avenida de las Torres, descalzo sobre el frío laminado,
viendo cómo la manecilla del reloj de pared pasaba a las 12. Clic, clic, clic. El radiador crujía como si tuviera opiniones propias. En algún lugar del piso de arriba, la televisión de un vecino se reía de un chiste que yo no podía oír. Ya sabía quién era. Abrí la puerta de todos modos. Elena entró empujándome, con el abrigo a medio abrochar, los ojos encendidos como si hubiera ensayado el discurso en el coche. Lucía la seguía, con la mandíbula apretada, el móvil en la mano como si fuera una prueba judicial. ¿Qué te pasa?, dijo Elena en cuanto se cerró la puerta. Retrocedí para darles espacio. El apartamento olía ligeramente al café de la noche anterior, al limpiador de limón que usaban en las zonas comunes. No era mucho. Un sofá que compré de segunda mano. Una mesa pequeña. Mis botas alineadas junto a la puerta, apuntando hacia afuera, un hábito grabado a fuego por años de no querer tropezar en la oscuridad. Lucía se cruzó de brazos. No contestaste a mis mensajes. Los recibí, dije. Entonces, ¿por qué no respondiste? Elena intervino. Estás actuando de forma extraña, Mateo. Silencioso, frío. La miré. Dije, está bien, ¿no? Respondí. Eso no es una respuesta. Estalló ella. Eso no es nada. Estás actuando como si hubiéramos hecho algo malo. Lucía soltó una risa seca. Sí, como si te hubiéramos traicionado o algo así. La palabra quedó colgando en el aire. Traicionado. Se me apretó el pecho por un segundo, sentí esa presión detrás de los ojos que surge justo antes de decir algo de lo que no puedes retractarte. Podía sentirlo subiendo por mi garganta. 17 años de comentarios tragados alineándose para salir todos a la vez. Pensé en mis guardias en la Armada, a finales de los 80, con el viento cortante azotando la cubierta durante las maniobras en el Atlántico. ¿Cómo aprendes a mantener la mandíbula apretada, la boca cerrada, porque perder los estribos no te calienta ni te lleva a casa más rápido? En lugar de eso, respiré profundamente. ¿Qué queréis?, pregunté. Elena levantó las manos. Queremos entender por qué te pones así. ¿Así cómo?, pregunté. Como si te hubiéramos borrado, dijo Lucía con sarcasmo. La miré a los ojos. Lo hicisteis. El silencio se rompió en la habitación como un interruptor automático saltando. Elena me miró fijamente. Mateo, fuiste tú quien decidió no venir a conocer a su familia, dijo ella. Llevasteis a Carlos, dije, calmado, firme. Le dijisteis que él era su padre, me dijisteis que yo no fuera. Lucía resopló. Solo fue una reunión. Esas reuniones importan, dije. Es donde la gente decide quién eres. Elena negó con la cabeza. Lo estás haciendo más grande de lo que es. Sentí que algo se retorcía en mi interior. Ah, sí. Lucía dio un paso adelante. La familia de Hugo cuida mucho su imagen. Preguntaron por la estabilidad, por los antecedentes. Era más fácil así. ¿Más fácil para quién?, pregunté. Dudó solo un instante. Para todos, dijo finalmente. Ahí estaba. Elena se frotó las sienes. Mateo, necesitábamos que esto saliera bien. Solté un breve suspiro. Necesitabais mi nombre, no a mí. Ninguna de las dos lo negó. Miré alrededor del apartamento. Las paredes desnudas, el reloj marcando el tiempo, el perchero con una sola chaqueta colgada. Me había mudado hacía 3 semanas, diciéndome que era algo temporal, espacio, como lo llamó Elena. Como si pudieras empaquetar 17 años en cajas, apilarlas en una esquina. Lucía hizo un gesto hacia la habitación. ¿Ves? A esto me refiero. Este ambiente no habría encajado.
Algo se rompió entonces, no ruidosamente, sino por dentro, como un cable que finalmente se rinde. He trabajado en el mismo oficio durante 30 años, dije con voz baja. Llego puntual. Pago mis facturas. Te crié cuando tu padre no estaba. Si eso no encaja, ese no es mi problema. El rostro de Elena se endureció. No tienes derecho a hacerla sentir culpable. No lo hago, dije. Solo expongo los hechos. Lucía puso los ojos en blanco. Los padres de Hugo ni siquiera preguntaron por ti. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿No preguntaron? Repetí. No, dijo ella, porque les dijeron que no estabas realmente involucrado. La miré fijamente. ¿Quién se lo dijo? Ella desvió la mirada. Los labios de Elena se abrieron, luego se cerraron, de repente la habitación se sintió muy pequeña. Tú se lo dijiste, le dije a Elena. La voz de Elena bajó de volumen. Simplifiqué las cosas. Solté una carcajada corta sin pizca de gracia. Me borraste. Elena espetó. Estaba protegiendo a Lucía. ¿De qué? Pregunté. ¿De mí? Lucía agarró su bolso. Esto no tiene sentido. Estás actuando como un mártir. Sentí esa oleada de nuevo. Rabia, calor, palabras amontonándose. Por una fracción de segundo, quise gritar, enumerar cada noche en vela, cada factura pagada, cada vez que la llevé bajo la nieve. En lugar de eso, me hice a un lado, abrí la puerta. He terminado con esta conversación, dije. Elena me miró como si no me reconociera. ¿Simplemente te vas a marchar? Sí. Lucía soltó un bufido. ¡Qué maduro! Pasaron junto a mí. El aire frío entró desde el rellano. Luego, la puerta se cerró de un portazo. La bloqueé. El silencio posterior fue atronador. El reloj, el radiador, mi propia respiración. Me quedé allí parado más tiempo del debido, mirando la puerta como si pudiera explicarse por sí misma. Luego cogí mi chaqueta, mis llaves, salí. El viento de la calle me atravesó. A Zaragoza a finales de noviembre no le importa cómo te sientas. La nieve no había cuajado del todo, pero el suelo estaba resbaladizo con una aguanieve medio congelada, gris fea bajo las farolas. Conduje sin pensar, dejando que la memoria muscular tomara el control hasta que aparqué en el centro de veteranos cerca del paseo de Sagasta. El letrero zumbaba débilmente. Dentro hacía calor, de esa forma cansada. Calor viejo, olores viejos, cerveza, café impregnados en las paredes desde hace décadas. Unos cuantos hombres estaban sentados a las mesas, con sus abrigos colgados en las sillas. Las banderas alineaban las paredes, con los colores desgastados pero aún en pie. Alguien soltó una carcajada baja en la barra. Miller me vio, deslizó una taza sobre la mesa sin decir palabra. Café solo, lo bastante fuerte como para recordarte que existía. ¿Estás bien, Mateo? Preguntó. Envolví la taza con mis manos, sintiendo como el calor se filtraba en mis dedos. Sí, dije. Cosas de familia. Miller asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. No insistió. En este sitio, nadie hurgaba en heridas que no sangraban. Nos quedamos allí sentados en un silencio cómplice. Fuera de la ventana, la nieve empezó a caer ligeramente, a la deriva sobre la calle, como si no tuviera un lugar mejor donde estar. La observé durante mucho tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré fijamente, luego respondí. Hola, Sr. Morales, dijo una mujer. Su voz era educada, cuidadosa. Soy Carmen, la madre de Hugo. Apreté con más fuerza la taza. Sí, dije. Soy Mateo. Hubo una pausa.
Espero no llamar en un mal momento. Miré alrededor, a las banderas, a los hombres, a la tranquila dignidad del lugar. No, dije. Está bien. Ella respiró hondo. Quería preguntarle algo. Nos dijeron que usted era solo un compañero de piso, que no formaba parte realmente de la familia. Las palabras se deslizaron bajo mis costillas como hielo. Y por primera vez desde que Lucía pronunció aquella frase en mi cocina, supe que quedarme callado no iba a arreglar nada. No respondí a Carmen de inmediato. La cafetera del centro de veteranos siseaba detrás de mí, un sonido cansado, como si llevara hirviendo la misma jarra desde que Felipe González llegó a la Moncloa. Alguien en la barra carraspeó. Una silla chirrió contra el suelo. Sonidos normales, vida ordinaria. Y aún así, esa frase se quedó ahí, entre nosotros. Solo un compañero de piso. Nunca he sido el compañero de piso de nadie, dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Me casé con Elena cuando su hija tenía 9 años. Yo la crié. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Ya veo, dijo la señora Morales. No es así como nos lo explicaron. Cerré los ojos por un segundo, no con rabia, sino con un cansancio infinito. Me lo imagino, respondí. Ella se aclaró la garganta. Hubo valor a la honestidad. Nosotros también. No quería causar ningún problema, señor Morales, pero pensé que debía saberlo. Le agradezco la llamada, dije, y lo decía en serio. Cuando colgamos, me quedé mirando mi café hasta que la superficie dejó de temblar. Miller se reclinó en su silla. ¿Todo bien? Depende de cómo definas bien, dije. Él asintió una vez. Justo. Me quedé otra media hora viendo cómo la nieve se espesaba tras los cristales, luego conduje a casa despacio y con cuidado. Las carreteras ya estaban resbaladizas, de esas que castigan la impaciencia. De vuelta en el apartamento, colgué mi chaqueta en el gancho de la puerta y alineé mis botas. No encendí la tele. No quería ruido. Quería pensar. Saqué mi pequeño calendario de bolsillo de la chaqueta, el que llevaba conmigo desde hacía años. El viejo hábito. Anotar cosas, fechas, pagos, horas. La prueba de que estuviste allí. Me senté a la mesa y abrí el cajón donde guardaba lo aburrido. Carpetas de Hacienda, sobres viejos, recibos sujetos con gomas elásticas. La vida reducida a papel. No buscaba una ventaja estratégica, buscaba la verdad. Lo primero que encontré fue el papeleo del coche. Lucía tenía 19 años, estaba asustada y emocionada a la vez, de pie en un concesionario de coches de ocasión en un polígono industrial con un vendedor que sonreía demasiado. Su historial crediticio era nulo. Carlos no le había devuelto las llamadas. ¿Puedes ayudarme?, me había preguntado entonces, con voz queda. Había afirmado sin dudarlo. Porque eso es lo que haces. Pasé el pulgar sobre la tinta descolorida, recordando el olor de la oficina. Moqueta barata, café rancio y la forma en que ella me abrazó después, rápido y con torpeza, como si no estuviera segura de que se le permitiera hacerlo. Lo siguiente fue una factura del hospital de hacía años. Había necesitado una operación. Nada dramático, pero lo suficientemente caro como para que Elena llorara en la mesa de la cocina con la calculadora fuera, susurrando números como si fueran oraciones. Yo había firmado el cheque. Sin discursos, sin resentimientos. Debajo de eso, un sobre con el logotipo de un instituto. Dentro, un programa doblado de la graduación de bachillerato de Lucía. Mi nombre garabateado en el reverso con mi caligrafía. Grada izquierda. No olvides la cámara. Tragué saliva. Luego encontré algo más nuevo. Un aviso de la caja de ahorros que se me había pasado por alto en su momento, metido entre un montón de extractos.
Un pago atrasado que casi daña mi crédito. Casi. Recordé ahora. Lucía me había pedido que lo gestionara ella, dijo que era un error. Lo pagué discretamente y seguí adelante. En aquel momento, me dije que eso también era ser padre. Arreglar las cosas sin hacer ruido. Ahora, mirándolo todo extendido sobre la mesa, me di cuenta de algo peor que ser excluido del futuro. Estaban reescribiendo el pasado. Me recliné en la silla y miré al techo. La luz zumbaba débilmente. El radiador volvió a sonar. En mi oficio, dije en voz alta para nadie, si etiquetas mal un cable, alguien sale herido. Recogí 3 cosas y las deslicé en una fina carpeta de cartón. No todo, solo lo suficiente. La carpeta se sentía ligera en mis manos, más ligera que el peso que se asentaba en mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Tenemos que hablar. No contesté. Otro mensaje llegó unos minutos después. Este era de una dirección de correo electrónico desconocida, Sr. Morales, vamos a celebrar una pequeña reunión familiar en nuestra parroquia este domingo por la tarde, antes de los planes finales de la boda. Si está dispuesto, nos gustaría que estuviera allí. Carmen Morales. Lo leí 2 veces. Domingo, un lugar público, sillas plegables, cafeteras, testigos. Cerré la carpeta y la puse con cuidado junto a la puerta. Si iban a hablar de mí, decidí que ya no iba a permitir que hablaran por encima de mí. Volví a leer el correo de Carmen el domingo por la mañana, aunque ya me sabía de memoria lo que decía. El apartamento estaba tranquilo de esa forma temprana y vacía. Sin tráfico todavía. Sin vecinos caminando ruidosamente arriba, solo el zumbido bajo de la nevera y el tic-tac constante del reloj en la pared, marcando el tiempo como siempre lo hacía, estuvieras listo o no. Me quedé en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mis manos. Fuera de la ventana, Zaragoza parecía deslavada y cansada. Una fina costra de nieve se aferraba a los bordes del aparcamiento, gris de suciedad por la forma en que el invierno se asienta y se niega a ser bonito. Una reunión familiar. Me había pasado casi toda la semana diciéndome que no me importaba. Que ya había dicho lo que tenía que decir cuando susurré está bien en mi cocina y me marché. Pero la verdad era que me importaba lo suficiente como para sentirlo en los hombros cuando me desperté, tenso y dolorido, como si me hubiera estado protegiendo de un golpe mientras dormía. Me duché, me afeité y me puse mi chaqueta buena, la que no tenía manchas de pintura en las mangas. Hábito de nuevo. Muestras respeto cuando entras en el espacio de otra persona, aunque ellos no te lo mostraran primero a ti. La carpeta estaba sobre la mesa, fina y sencilla. Sin etiquetas, sin dramas, mitad papeleo, mitad recuerdos. Me la puse bajo el brazo y me detuve junto a la puerta. Por un momento, consideré no ir. Habría sido más fácil quedarme en casa, sentado en silencio, dejando que terminaran de planear sus vidas sin mí. Ya había cumplido con mi parte. Eso es lo que me decía a mí mismo. Pero había algo en el hecho de que me llamaran solo un compañero de piso que se me había clavado como una astilla bajo la piel. Una mentira repetida lo suficiente empieza a parecer verdad para todos, excepto para la persona a la que se refiere. Eché la llave y salí. La parroquia de San Pablo era un edificio de ladrillo visto, de esos que parecen más funcionales que divinos. Al entrar en el salón, el calor me golpeó de frente, cargado con ese olor a café de cafetera industrial y pastas de té. Era el tipo de reunión que en España llamamos de compromiso, donde todos sonríen mientras miden al de al lado. Allí estaban. Elena, con un vestido impecable y esa mirada de acero que usaba cuando quería tenerlo todo bajo control. Lucía, riendo con una elegancia que me pareció ensayada, aferrada al brazo de Hugo. Y Carlos.
Carlos Benítez, con un traje que le quedaba un poco grande y esa actitud de quien acaba de ganar la lotería sin haber comprado el boleto. Cuando me vieron entrar, el silencio se propagó por el grupo como una grieta en el hielo. Elena dio un paso adelante, con el rostro tenso. ¿Qué haces aquí, Mateo? Susurró, con una voz que pretendía ser amable pero cortaba como un bisturí. Te dije que esto era solo para la familia más cercana. Me han invitado, dije con calma, asintiendo hacia Carmen Morales, que se acercaba desde el otro lado de la sala. Carmen era una mujer menuda, de ojos inteligentes y cabello canoso perfectamente peinado. Me tendió la mano con una firmeza que agradecí. Señor Morales, gracias por venir, dijo ella. Luego miró a Elena. Pensé que sería bueno que todos estuviéramos presentes. Hugo nos ha contado tanto sobre la dinámica familiar. Hugo se adelantó. Parecía un buen chico, aunque ahora mismo se le veía profundamente incómodo. Miró a Carlos, luego a mí, y finalmente a Lucía. Lucía me dijo que tú eras él. Antiguo casero de su madre, dijo Hugo, con la voz un poco temblorosa. Que habías ayudado un poco con los gastos de la casa cuando eran inquilinos, pero que realmente no tenías relación con ellos. Miré a Lucía. Ella desvió la mirada hacia su copa de vino, con las mejillas encendidas. No era vergüenza, era rabia por haber sido descubierta. ¿El casero? Repetí. No lo dije con burla, sino con una curiosidad genuina y dolorosa. Supongo que es una forma de verlo. Abrí la carpeta. No hice un espectáculo de ello. Simplemente saqué el primer papel. El contrato del coche de Lucía, donde mi firma aparecía como avalista y pagador principal. Aquí está el contrato del coche que conduces, Lucía. El que pagué durante 5 años mientras tu padre, señalé a Carlos, estaba demasiado ocupado para recordarse de tu cumpleaños. Carlos dio un paso adelante, intentando recuperar el terreno. Oye, eso no es necesario. No he terminado, le corté. Mi voz no era alta, pero tenía el peso de 30 años doblando metal y tirando de cables. Aquí están las facturas de la clínica cuando te operaron de la rodilla, Lucía. Elena, ¿recuerdas lo que me dijiste esa noche? Que no sabías qué haríais sin mí. Elena estaba pálida. El grupo de amigos y familiares de Hugo se había quedado en silencio, escuchando cada palabra. Y aquí, continué, sacando el último papel, está la nota que me escribiste cuando tenías 12 años, Lucía. Me dabas las gracias por enseñarte a montar en bici en el Parque Grande y decías que eras la niña más suertuda por tener un padre como yo. Puse la nota sobre la mesa. Estaba doblada y gastada por el tiempo. Lucía la miró como si fuera una serpiente. Eso fue hace mucho tiempo, espetó ella, con la voz quebrada. La gente cambia. Hugo necesita una familia estable, una con raíces, con una estructura real. Carlos es mi padre biológico. Él tiene un apellido que significa algo en Madrid. Y yo tengo un apellido que significa que el trabajo se hace y las facturas se pagan, respondí. Yo no soy una estructura, Lucía. Soy el hombre que te sostuvo mientras tú crecías. Hugo miró a su madre, luego a Lucía. Fue entonces cuando dijo la frase que lo cambió todo. Eso no es lo que me contaron, y duele más de lo que imaginas. Miró a Lucía con una decepción que ella no pudo soportar. Me mentiste. Dijiste que él era un extraño que se aprovechaba de la situación de tu madre. Si eres capaz de borrar a la persona que te crió para impresionar a mis padres, ¿qué serás capaz de hacerme a mí? El silencio que siguió fue absoluto. Elena intentó decir algo, pero Carmen Morales le puso una mano en el brazo, un gesto suave que significaba basta. Recogí mis papeles con cuidado. No sentía alegría. Solo sentía que el aire finalmente era respirable.
Miré a Lucía por última vez. Seguía siendo la niña a la que le enseñé a no tener miedo a la oscuridad, pero ya no era mi hija. Ella misma se había encargado de romper ese cable. Espero que tengas la boda que quieres, Lucía, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Carlos intentó decir algo mientras pasaba, pero no le miré. Él no era el villano de esta historia, era solo el sustituto barato que ellas habían elegido para un papel que no sabía interpretar. Cuando salí al frío de Zaragoza, el aire se sentía afilado pero limpio. De ese tipo que te despeja la cabeza. Me subí la cremallera de la chaqueta y me quedé allí un momento, viendo cómo mi aliento se desvanecía en la noche. Elena me llamó más tarde esa noche. No respondí. Ya no estaba enfadado. Había terminado de vivir en ese espacio donde mi valor dependía de que alguien más pronunciara mi nombre o me diera permiso para existir. Pasaron las semanas, luego los meses. Me instalé en un ritmo más pequeño, más mío. Trabajo, café en el bar de siempre, tardes lo suficientemente tranquilas como para escucharme pensar. Arreglé cosas en el apartamento que no necesitaban arreglo, solo para recordarme que todavía podía. Una mañana, sentado en la cafetería, abrí mi calendario de bolsillo y empecé a planear el futuro. No grandes cosas, solo cosas normales. El cambio de aceite, la cita del médico, un viaje de pesca a Mequinenza que había estado posponiendo. Una vida sólida y sin dobleces. Pensé en todas las noches que me quedé despierto esperando a que Lucía llegara a casa. En todas las facturas pagadas sin recibir un gracias. En todos los momentos que nadie vio. Y me di cuenta de algo que se parecía mucho a la paz. Ser padre nunca fue una cuestión de títulos o de apellidos que significaran algo en Madrid. Se trataba de estar allí, de mantenerse firme, de sostener la línea cuando lo más fácil habría sido marcharse. Incluso si, al final, nadie aplaudía. Cerré el calendario, dejé unas monedas sobre la mesa y salí a la calle. El cierzo soplaba con fuerza, pero esta vez, yo estaba listo para él. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.